enseñanza de celebrando los 1700 años del Credo de Nicea, y decíamos que en el año 325 se celebró lo que hoy se conoce como el Concilio de Nicea. La semana pasada definíamos concilio como esta reunión de autoridades para hablar de temas específicos. Se tomaron varios acuerdos en ese año del 325. Dentro de ellos se tomó un acuerdo que se conoce como el Credo de Nicea, que básicamente es lo que la Iglesia de Cristo cree, específicamente de Cristo. También se habló de la fecha de la Pascua y también se pusieron varios cánones que se conocen como los cánones de Nicea. La semana pasada hablábamos que después, quien convoca este concilio era el emperador Constantino, pero años después él fallece y otro emperador se levanta, y en el año 381 el emperador Teodosio convoca un segundo concilio. Ese segundo concilio se lleva a cabo en Constantinopla y era para corregir muchas cosas que entre el 325 y el 381 se habían ido perdiendo. Un historiador dice, la principal razón de la convocatoria que Teodosio hace era cerrar heridas que el arrianismo estaba haciéndole a la iglesia. Se promovió esta segunda reunión o este segundo concilio y, al igual que Constantino, se levantó un credo que se conoce como el credo niceno. Entonces, espero no confundirlos, en el año 325 está el credo de Nicea y surge, el concilio de Nicea y surge el credo de Nicea. En el 385 es el concilio de Constantinopla, pero como la reunión trataba para corregir algunas cosas, el resultado del concilio del 385 se le conoce como credo niceno o niceno-constantinopolitano. Ahora, ¿por qué esto es parte importante de nosotros? Porque, como hemos dicho, la iglesia no empezó con nosotros. Somos parte de una historia. Y conocer la historia también puede ayudarnos precisamente a saber dónde estamos parados y saber lo que nos toca hacer a nosotros. Entre el credo de Nicea del 325 y el credo de Niceno del 381, no hay una gran diferencia más que un aumento, sobre todo en temas del Espíritu Santo. Se dicen algunas cosas extras del Espíritu Santo. Y hay algo que se conoce como la filioque, que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero ese es otro tema para los miércoles. Lo que yo quiero aquí esta mañana es que empecemos a analizar un poquito qué dice el credo de Nicea o el credo niceno. Y lo que vamos a hacer en los próximos domingos a partir de hoy, vamos a estudiar 4 encabezados. Creemos en un solo Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo y creemos en una sola iglesia. Porque ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Una. ¿Verdad? Entonces creemos en una sola iglesia. Estos serán nuestros temas los próximos domingos. Hoy empezaremos con creemos en un solo Dios. ¿Me ayudas poniendo esa primer parte? ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Otra vez, pero juntos. ¿Creemos esto? ¿Verdad? Ahora, aquí hay, por así decirlo, 3 tipos de lenguajes. Aquí encontramos un lenguaje común, un lenguaje familiar y un lenguaje teológico. En esta pequeña declaración, esto es lo que quiero hacer esta mañana, que observemos el lenguaje del credo de Nicea y vamos a darnos cuenta que hay un lenguaje muy común, que es importante entenderlo aquí, hay un lenguaje familiar, pero también hay un lenguaje teológico. Y si alguien de una vez está diciendo,
piensa esta mañana, no, pero es que yo vengo a aprender de la Biblia, no te preocupes, vamos a caminar por varios textos para que veamos que esto también está en la Biblia. Empecemos a ver el lenguaje común de esta declaración. Y ese lenguaje común está en la primera frase, que dice, creemos en un solo Dios. ¿Por qué digo que este es un lenguaje común? Porque la creencia en un Dios único no es algo exclusivo de los cristianos. Es común que muchas religiones crean en un solo Dios. Es decir, si tú vas con el testigo de Jehová y le dices, creo en un solo Dios, ¿qué te va a decir el testigo de Jehová? Amén. Si vas con el mormón y le dices, creo en un solo Dios, ¿qué te va a decir el mormón? ¿Quién sabe? Les hago una pregunta. En esta declaración, ¿creemos en un solo Dios? ¿Estaríamos de acuerdo con los musulmanes? Sí, porque los musulmanes creen en un solo Dios. Es más, la bronca que ellos traen contra nosotros, entre otras, es que nosotros nos consideran politeístas. Porque nos acusan de creer en 3 dioses. Pero nosotros no creemos en 3 dioses, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ya ni sé. Creemos en un solo Dios, hermanos. Ahora, los judíos. Y le dices a un judío, salud. Si le dices a un judío, salud. Si le dices a un judío, oye, hermano judío, ya de ahí estamos mal, porque pero bueno. Oye, judío, le dices, ¿tú crees en un solo Dios? ¿Qué te va a decir el judío? Sí. Entonces, el lenguaje es común, porque ni siquiera solo los religiosos creían en un solo Dios o creen en un solo Dios. Dice un escritor, aún los paganos sofisticados de la época creían en un solo Dios. Platón, Aristóteles y Plotino hablaban de un primer principio, un principio eterno, un principio divino, que también le llamaban Dios. Y aquí es bien importante entender esto, porque si la declaración fuera solamente creemos en un solo Dios, entonces estaríamos igual que muchos. Aristóteles llamaba a ese principio o primer principio, le decía Dios. Platón dice que se llamaba bien, era un bien. Plotino le decía, es la fuente de todas las cosas. Y miren, mientras Aristóteles le llamaba primer principio, Platón le llamaba bien y Plotino, otro filósofo, le llamaba fuente de todas las cosas. Los cristianos, sobre todo en la época medieval, ¿qué crees que hicieron con la filosofía? Prestaron sus términos. Le gustaron los términos de los filósofos y se los tomaron prestados. Entonces muchos teólogos, sobre todo en la época medieval, empezaron a decir que Dios es el primer principio, Dios es el bien supremo y Dios es la fuente de todas las cosas, como una forma de referirse a Dios. Entonces, creer en un solo Dios no es algo exclusivo del cristianismo. Creer en un solo Dios es algo muy común. De hecho, hay una corriente, y lo digo tal cual, hay una corriente del satanismo que te hace creer que tú eres Dios. Un solo Dios. Y según ellos, ¿sabes quién es? Tú. Por eso de que descubre el campeón que hay en ti, cuidado. La creencia de un solo Dios era algo muy común. Pero el credo de Nicea no toma su influencia de los filósofos. El credo de Nicea declara que creemos en un solo Dios por una razón.
Porque la Biblia lo dice. Primera de Timoteo 2:5. Lo hemos estudiado. Porque hay, ¿qué? Un solo Dios. Entonces, no es que nosotros nos unimos al montón que creen en un solo Dios, no. Nosotros creemos en un solo Dios por una razón. Porque está en la Biblia. Porque el único Dios se ha revelado ¿dónde? En la Biblia. Y nosotros creemos que hay un solo Dios, ¿por qué? ¿Porque lo enseñó el pastor? ¿Por qué? Porque está en la Escritura. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando decimos que creemos en un solo Dios, no solo estamos confesando una idea, y yo espero que si algo aprendamos en este estudio del credo de Nicea, no es solamente aprender a confesar ideas, porque eso lo hace cualquiera. Nosotros no somos cualquiera, ¿va? Cuando se establece un credo, como lo estamos trabajando el miércoles que empezamos y vamos a seguir el próximo miércoles, cuando establecemos un credo, no solamente es para decir yo creo en, no tiene que ser una confesionalidad superficial. Cuando nosotros decimos yo creo en un solo Dios, implica también que nos sometemos a ese Dios. Si no, ¿qué sentido tiene? Confesar con nuestra boca que creemos en un solo Dios no debe ser algo superficial. Es más, Jesús dijo que habían quienes confesaban a Dios con su boca, pero sus corazones estaban lejos. ¿De qué sirve que yo confiese todo el credo de Nicea de memoria y Dios está lejos de mi corazón? Y dices, yo por eso no lo confieso. ¿De qué sirve que confesemos primera de Timoteo 2:5 si Dios está lejos de nuestro corazón? ¿De qué nos sirve creer que hay un solo Dios si no es nuestro Dios? Es más, tan así es importante que nuestra confesionalidad no sea superficial, porque si solamente decimos creer en un solo Dios, ¿sabes a la par de quién estamos? A la par de los demonios. Santiago capítulo 2, verso 19 y 20. Mira lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? ¡Felicidades! El credo de Nicea también lo confirma. Primera de Timoteo lo confirma. Dios es uno. Creemos en un solo Dios. Santiago nos felicita. ¿Qué dice? Haces bien. Súper. Te unes a la lista de miles de personas que creen que Dios es uno. Pero no solo te unes a la lista de miles de personas. ¿Sabes a quién también te unes? A los demonios. Porque ¿qué crees? Los demonios también tienen buena teología. Porque los demonios, ¿qué creen? Que Dios es uno. ¿Qué diferencia tendríamos aquí con los demonios? Si los demonios que creen que Dios es uno y nosotros creemos que Dios es uno, ¿qué diferencia habría nosotros con los demonios en el versículo 19? ¿Y nosotros? Nosotros creemos que Dios es uno, pero a veces vivimos un ateísmo práctico en el sentido que vivimos como que si Dios no existiera. Los demonios tiemblan y nosotros vivimos como que si Dios no existiera. No sé tú, pero eso humilla. Mira el verso 20. Pero, ok, tienes una teología muy buena, crees que Dios es uno. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir que si crees en Dios, tu vida tendría que traducirse en acciones conforme a lo que crees? Porque si no, ¿qué sentido tienes? ¿Qué sentido tiene que creas que Dios es uno y vivas como que si no existe? No tiene ningún sentido. ¿Cuán
Y retomando lo que decíamos hace un momento, en aquel día dice Jesús que muchos llegarán y le dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre hice esto? ¿Te acuerdas? Entonces, tiene que haber un elemento que lo que yo creo tendría que generar un cambio en mí. Si no, no lo estoy creyendo. Los demonios que creen que Dios es uno. ¿Y qué les pasa a ellos? Porque lo creen. Cuando lo creen, hay una reacción en ellos. ¿Por qué nosotros que decimos creer que Dios es uno, no hay cambios en nosotros? ¿Porque el enemigo nos ataca? No, porque no lo creemos. No creemos que Dios está con nosotros. Y entonces, aunque yo lo confiese, necesito creerlo, porque eso transformará mi vida. ¿Estás dispuesto a admitir, dice Santiago? No que Dios es uno, porque eso estás dispuesto a admitirlo. No, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? La fe aquí tiene el elemento de lo que creemos, y vuelvo a repetir, no es posible que lo que creamos en los demonios produce algo. Es decir, la fe que el demonio tiene, lo que el demonio cree, produce algo. Y nosotros lo que creemos, ¿qué produce? Vuelvo a repetir. Tenemos que examinarnos a la luz de lo que creemos. Que Dios nos ayude a ser cristianos confesionales, pero no con una confesionalidad superficial, que solo honremos a Dios de labios, pero no con nuestra vida. Qué hermoso se escuchó hoy cuando todos cantábamos, he decidido seguir a Cristo. Pero cuando se nos llama a servir, dice, no vuelvo atrás, dice, sí, pues ni caso hace, ya va caminando cuando le habla para decir, no vuelvo atrás, dice. Qué triste, mis hermanos, que nuestras bocas digan algo y nuestra vida no refleje eso. ¿Cómo se llama eso? Que una persona dice una cosa y hace otra. Entonces, el credo de Nicea empieza con una declaración que pudiera ser común, porque las religiones del mundo, muchas, si no es que la mayoría, creen en un solo Dios. Pero entonces el lenguaje pasa del lenguaje común al lenguaje familiar. Y la segunda declaración es un par de palabras. El Padre. Aquí la ortodoxia nos enseña a el Dios que creemos no solo es uno porque la Biblia lo dice. A diferencia de un montón de religiones, incluyendo los filósofos que habíamos citado, nuestro Dios no es un ser impersonal. Nuestro Dios no es algo, es alguien. Y lo extraordinario es que el Dios que adoramos es nuestro Padre. Jesús vino a enseñarnos una forma o la forma de acercarnos a Dios, que es a través de Él, por Él y sobre todo que podemos llamarle Padre. Y a partir de aquí nos separamos de los judíos, nos separamos de los musulmanes, nos separamos de los filósofos y nos separamos de todos, y el cristianismo se vuelve exclusivo. En este lenguaje familiar, donde solo nosotros por la obra de Cristo podemos llamarle a Dios Padre. Y ojo aquí, esto se vuelve tan exclusivo
que tú no puedes llamar Padre a Dios si no es por la obra de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos somos hijos de Dios. Porque a los que antes conoció, ¿te acuerdas? También les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si tú esta mañana estás acá y Cristo no es tu Señor y Salvador, te lo digo con todo respeto, Dios no es tu Padre. Pero estoy en la iglesia. Puedes estar en la iglesia toda tu vida y así irte al infierno. Sin Cristo, Dios no es nuestro Padre. El lenguaje aquí cambia radicalmente, porque si quedáramos en la primera frase, esto se vuelve, pues la puerta es amplia. Pues entonces todos son mis hermanos. No, son mis hermanos solo aquellos que tienen a Dios como Padre. Dicen, no, es que los católicos romanos son nuestros primos. No, aquí no hay primos. O somos o no somos hermanos. ¿Sabes que el problema? Estoy leyendo un libro que se llama Católico pero no romano. Y uno de los problemas que Roma es precisamente que no supo qué hacer aquí. ¿Qué pasa con la gente que va a la iglesia, hace muchas obras y luego muere, pero no tiene comunión con Roma, decían ellos? Y se inventaron el purgatorio. Pero no hay ni un solo versículo que avale esa enseñanza. Es una falsa esperanza que se le da a la gente. La Biblia es clara. O somos hijos o no lo somos. Jesús lo dijo de esta manera: o estás conmigo o estás contra mí. O eres hijo de Dios o eres hijo de Él. No hay puntos medios. ¿No tuviera padre un punto medio? No. O somos de la luz o somos de las. No hay puntos medios. Y el credo retoma el elemento de poder llamar a Dios como Padre por la obra de Cristo, obviamente. Y permíteme hacer dos observaciones aquí. Una, el saber que podemos acercarnos a Dios por la obra de Cristo y poder llamarle Padre, debería motivarnos entonces a una adoración más profunda. Saber esta verdad, que Dios es nuestro Padre, simplemente debería moldear no solo lo que cantamos, también cómo oramos, también cómo estudiamos la Biblia. Toda la vida cristiana debería ser, voy a usar esta palabra en el buen sentido, afectada al saber que Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano al que todos los días podemos acercarnos a Él y hablarle como nuestro Padre Celestial. Pero esto me lleva a mi segunda observación, y hablo primero por mí, porque para mí ha sido muy difícil acercarme a Dios como mi Padre. Tal vez a ti no. Y es porque algunos de nosotros traemos heridas en la relación con nuestro Padre terrenal. Y eso mismo lo llevamos con Dios. Suponemos que como tuvimos un Padre ausente, Dios va a ser un Dios ausente. Pero aquí, donde nuestras heridas son sanadas, nuestras malas experiencias terrenales quizás nos han hecho tanto daño a algunos, pero he aquí por eso necesitamos volvernos a Dios como nuestro Padre Celestial. Porque es en su presencia donde nuestro corazón es sanado. A mí no me interesa el principio de Aristóteles, el bien de Platón o la fuente de todas las cosas de Plotino. No, a mí me interesa conocer a un Dios personal, y qué hermoso es saber que ese Dios personal es mi Padre Celestial.
Y aquí está lo hermoso, porque Dios nos invita a esta confianza. Los salmistas, me encantan los salmos, porque vemos precisamente como aquella serie que alguna vez estábamos estudiando, son brutalmente honestos. Me encanta de repente ver a Asaf en el 73 o creo que en el 70 también decirle, ¿sabes qué, Señor? La neta tengo envidia. Chido, ¿no? Y no venir con la hipocresía de, no, todo bien, Señor, yo vengo a pedirte por los hermanos que están en África, pobrecito, y nuestro Padre Celestial que nos conoce, dice. ¿Y ese corazón lleno de envidia, cuándo lo vamos a trabajar? No, 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 yo por ellos. No, nuestro Padre Celestial está interesado en cada uno de nosotros. Sí, es importante orar por los otros, pero también es importante que nuestro Padre Celestial camine con nosotros a un nivel personal para trabajar las cosas que hay en el corazón. Y para eso empieza con tenerle confianza a Dios, porque es nuestro Padre Celestial. Y qué hermoso es poder llegar con Dios como nuestro Padre y decirle, ¿sabes qué? La neta es que no estoy bien. ¿Puedes ayudarme? ¿No? Ya aunque después salimos del tiempo de oración diciendo, Señor, venía a pedir ayuda, no que me mostraras mi pecado, pero bueno. Y Dios diciéndome, pues no estás bien por ese pecado. Ok, pues vamos a chambearle. Pero qué hermoso es nuestro Dios. Tan hermoso es que, vuelvo a repetir, eso debería cambiar hasta nuestra adoración. Mucho de nuestra adoración es venir a Dios solo a pedirle, Señor, dame, bendíceme, cuídame, sáname, ayúdame, prospérame. Pero los que somos papás, aquí hay un elemento bien importante. Claro, qué padre cuando nuestros hijos necesitan algo y te buscan a ti. Pero qué padre es cuando tus hijos no necesitan nada y te buscan. Es más, hasta te sacas de onda, ¿no? Que te digan, papá, mamá, vengo a estar un rato contigo. ¿Qué vas a pedir? Nada, solo quiero estar contigo. Algo aquí. No, de verdad, dice, te amo tanto que mira, quiero estar contigo y pasarle una tarde contigo. No, 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 dice, vete para allá, le dice. ¿Saber qué? No es que estás enfermo y me quieres venir a contagiar. Dice. ¿Cuándo va a ser la vez que vayamos con Dios? Hay una alabanza que cantábamos antes, creo que era de Jesús Adrián Romero, no me acuerdo, que decía, hoy no vengo a pedir. Ah, qué bonita alabanza. En el sentido de poder llegar y decir, como decían los salmistas, vamos a bendecir el nombre del Señor. ¿Te acuerdas que ya enseñamos lo que significa bendecir el nombre del Señor? ¿No? Adorarle, pasar solamente tiempo en su presencia y decirle, Señor, tú ya sabes mis necesidades, pero hoy solo quiero adorarte, porque te amo, porque eres mi Dios, eres mi Padre, y te necesito. Conocer a Dios como nuestro Padre Celestial tendría que también cambiar nuestra adoración y no volvernos solamente hijos que están pidiendo, 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 pidiendo. Dios nos dice que pidamos, pero nuestra relación con Él no tendría que ser primariamente esa. Porque se supone que lo amamos. Amamos su presencia. Tenemos el lenguaje común, creemos en un solo Dios y común porque ya dijimos, muchas religiones creen eso, pero después se nos lleva a un lenguaje familiar único del cristianismo, poder llamar a Dios como Padre. Pero luego, al final, tenían que ser ortodoxos, viene el lenguaje teológico. Y ahora vienen unas declaraciones como el Todopoderoso, ¿qué más? De todas las cosas visibles e invisibles. Si alguien nos preguntara, ¿crees en Dios? Nuestra respuesta no solo debería ser sí, nuestra respuesta debería ser sí, creo en un solo Dios. Si alguien te pregunta, ¿y quién es ese Dios? Una respuesta podría ser, ese Dios es mi Padre Celestial.
Y si alguien te pregunta, ¿y cómo es tu Padre Celestial? Mi Padre Celestial es todopoderoso y creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Ven cómo aquí respondemos fácilmente a 3 preguntas? ¿Crees en Dios? Creo en un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Mi Padre Celestial. ¿Cómo es ese Dios? Es todopoderoso y creador. Iniciamos con el lenguaje común, pasamos a un lenguaje familiar, luego nos encontramos con un lenguaje teológico. El profesor Jonathan Simons, en su ensayo titulado La Trinidad en la Iglesia Prenicena, dice: el credo, la regla de fe también se conoce, empieza con afirmaciones centrales en el único Dios que creó todas las cosas. Cuando el credo de Nicea empieza con esta afirmación de un Dios, de un Padre, y es el creador de todas las cosas, lo único que estamos haciendo acá, dice, estamos reteniendo la enseñanza de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde aparece la frase la doctrina de los apóstoles? Hechos 2:42. Cuando confesamos, creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso y creador, lo que estamos haciendo es permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿de dónde agarra la doctrina de los apóstoles? De la Escritura. ¿De dónde sacamos la idea que Dios es todopoderoso y creador? Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿qué es lo primero que se nos presenta de Dios? Que es el creador. Y ya dijimos, el credo de Nicea dice el todopoderoso creador del cielo y la tierra. Y Génesis 1 dice, Dios creó. Ahora, aquí es importante entender que la Biblia usa los términos cielo y tierra. ¿Se acuerdan de los sinécdoques? Ok, aquí hay uno. Cuando habla de que creó los cielos y la tierra, está diciendo que creó todo, incluyendo todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Pero no solo, y aquí es importante, ¿puedes regresar tantito al credo? No solo es lo visible, sino también, ¿y qué es lo invisible? Lo que no vemos. Lo espiritual, lo eterno. Entonces, Dios no solo creó el cielo y la tierra, que sería un elemento visible, sino también creó lo invisible. Por ejemplo, Salmo 148:13 dice: alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es ¿qué? Sobre tierra y cielos. Aquí tenemos que, ¿cómo se dice cuando la idea está presente sin estar? Tenemos que deducir esto aquí, porque miren, su gloria es sobre la tierra. ¿Qué habría sobre la tierra? ¿Qué habría? Cielo. Ok, pero dice que su gloria está sobre la tierra, tenemos al cielo, pero luego está sobre cielos. Entonces hay otro cielo, ¿verdad? Deducimos esto de aquí, pero hay un montón de textos que también nos apuntan ahí. ¿Cuál es ese cielo? Fácil, es donde está el trono de Dios. Es donde Dios está. Pablo le llama el tercer cielo. ¿Y quién hizo ese cielo? Dios. ¿Hemos visto ese cielo? En un sueño, dice. No, 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 eso no era. Eso era, escuchaste un grupo por ahí que... Y luego le cantan a los muertos.
Pero bueno, ese es otro tema. Es más, Pablo dice que no se le permitía hablar de lo que había visto. Él dice, no sé si fue fuera de mí o cómo, él no logra entender cómo, pero dice, estuve en el tercer cielo y vi cosas que no puedo describirlas. Y ahí conecta que Dios le da el aguijón precisamente como un elemento de que no ande hablando cosas que no debía. ¿Quién hizo el tercer cielo? Dios. Porque Él es el creador de lo visible y lo invisible. Hay todo un mundo espiritual que no vemos, pero sabemos que existe. Dios es el creador de ese mundo espiritual. Pero ¿será que Dios creó a Satanás? Quien me invite unos tacos se lo digo. Quien dé 5 kits se lo decía. Es mejor no. Así está. ¿Será que Dios creó a los demonios? El credo dice, creador, ¿lo puedes poner tantito? De todas las cosas visibles. ¿De dónde sacan estos? Voy a usar esta palabra. Porque así se llamaba, estaba el grupo de arrianos y el grupo de ortodoxos. ¿De dónde sacan los ortodoxos este lenguaje creador del cielo y la tierra, de las cosas visibles e invisibles? De la Biblia. Porque, nuevamente, y lo dijimos la semana pasada, o el miércoles, perdón, los credos no nos vienen a sustituir la Biblia. Los credos, específicamente este que estamos estudiando, nos ayudan a entender la Biblia. Es por eso que necesitamos conectar con la Biblia. Vayamos tantito a Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en él fueron creadas, ¿qué? Tanto en los cielos, ¿y qué dice? ¿Ven que esta gente lo único que hizo fue agarrar aquí, copiar y pegar? Tan fácil, ¿no? Como cuando hacemos la tarea. Es un lenguaje bíblico. Miren aquí, esto es importante. Ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas. Philip Carey tiene un libro sobre el credo de Nicea y dice, uno de los principales propósitos del credo niceno es dejar absolutamente clara una distinción. Él es el creador y nosotros la criatura. Pero es importante entender una frase también cuando dice todas las cosas. Porque todas las cosas incluye la creación, pero no incluye al creador. El creador de todas las cosas no puede ser contado como parte de la creación. Si pudiéramos hacer una lista, y por eso puedes poner tantito el verso 16, quise mencionar esto, el Colosenses 1:16. Si pudiéramos hacer una lista, cielos, tierra, cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, Dios no estaría en esa lista, porque Dios es el creador. Esto nos recuerda el Salmo 100, verso 3. Sepan que Él, el Señor, ¿quién es? Dios. Él nos hizo
Aquí se desmorona toda esa basura de decláralo. Tú y yo podemos pasarnos días, años, estar declarando. Yo declaro que esto va a pasar. Nosotros no tenemos el poder de crear nada. Bueno, sí. Montón de problemas. Expertos. El único que puede crear algo es Dios. Nosotros no somos creadores. Él es el creador. Él nos hizo y no nosotros. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba precisamente en el tema de confiar en Él como en su provisión cuando dice, por más que te afanes no puedes añadir un codo más a tu estatura? Algo así, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegaste. Ya. De ahí voy para abajo, pero ya. Gózate con lo que Dios te ha dado y dale gloria al Señor. Nosotros no podemos crear nada. No, es que cuando el hermano oró, creó órganos nuevos. Vamos a suponer que eso sea cierto, pero el hermano no hizo nada. Dios es poderoso para crear todos los órganos nuevos, pero es Dios. El problema es que hay un montón de ladrones de la gloria de Dios que se llevan la gloria y que nosotros mismos alimentamos eso. Porque el Dios Todopoderoso, ya lo dijimos, está con nosotros, es nuestro Padre Celestial. También escucha tu oración. Y si es su voluntad, Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Nosotros somos sus criaturas, que por la obra de Cristo podemos ser llamados hijos. Pero quiero hacer 3 anotaciones cuando confesamos que nuestro Dios es todopoderoso y creador, sobre todo en la frase todas las cosas. 3 cosas que es importante aquí resaltar. 1, no hay ningún material del que Dios haya hecho todas las cosas. Es decir, si alguien aquí cree que existe la partícula de Dios, creo que es un buen momento para dejar un poco el celular. No existe una partícula de Dios. No, pues es que lo vi en la película de Ángeles y Demonios, dice. O en el bosón de Higgs, creo que se llaman unos experimentos que están haciendo. De encontrar la partícula de Dios. No existe la partícula de Dios como que si hubiera un montón de una materia primaria como que Dios agarró de aquí voy a hacer el cielo, de aquí voy a hacer la tierra, de aquí voy a hacer, y esto que me sobra voy a hacer el ser humano. No. Como cristianos creemos que Dios creó todas las cosas de la nada. No había nada. Y Dios, con el poder de su palabra, hizo un universo. ¿Por qué esto es importante? Porque Arrio decía que Cristo había surgido de la nada. Mira cómo se esconde la herejía. Creemos que Dios creó todo de la nada. Ojo ahí. Arrio tomó esta misma verdad para decir, Cristo también fue creado de la nada. Eso es una herejía. Lo primero es una verdad, lo segundo es una herejía. ¿Por qué? Porque Cristo no fue creado. Cristo es Dios. ¿Ven cómo se esconde la herejía? Nuevamente, creemos que Dios hizo todo de la nada. Ex nihilo se conoce en teología. No había nada. Pero Cristo no fue creado de la nada. Cristo siempre ha sido porque es Dios. Lo segundo, Dios no está compuesto de algún material como para decir, de Él sacó el material para la creación. No. Que luego eso cree mucho los politeístas y de repente uno que otro disque cristiano diciendo que todo es Dios.
que el árbol es Dios, ¿no? Nuevamente, como aquel que cayó, que cantó la misma alabanza que mencioné hace rato, también tiene una que dice, ayer te vi no sé dónde, te vi no sé dónde, te vi no sé dónde, te vi no sé dónde. Y que todo es Dios. No. Es más, muchos abogan porque la naturaleza es Dios. No. Dios no tiene un material, por así decirlo, de cuál decir, no, es que Dios está creado de este material. No. Dios no necesita de nada. Él no está compuesto, Él no tiene partes. Y aquí es donde podemos ir viendo un punto importante sobre la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son las personas de la Trinidad, no son partes de Dios. Dios no está dividido en tres partes. Y aquí es donde el lenguaje se complica un poquito porque hacemos una declaración que a primera vista suena simple, pero así es la mejor forma de decir. Cuando hablamos de que Dios no tiene partes, decimos que Dios es simple. No en un sentido de una simpleza de algo de poco valor, no. La palabra simple significa que no tiene partes. Y otra forma de decir esto es, Dios es increado. Por eso más adelante, cuando entraremos el próximo domingo a ver al Hijo, engendrado, no creado. Porque Jesucristo no fue creado porque Él es Dios. Y número 3, y es aquí donde gracias a Dios ya estoy por terminar, porque aquí es algo más complejo todavía. Pero ya me voy. No, es que oren por mí, tenemos que ir a San Cristóbal, a las 4 me toca predicar en San Cristóbal hoy. Creador de todas las cosas. Ya dijimos que Dios hizo a Satanás, porque Satanás no se creó a sí mismo. Los demonios no se autocrearon y Satanás no los creó. Todos son creación de Dios que se rebelaron contra Dios. Pero aquí la pregunta es, si Dios creó todas las cosas, ¿también creó el mal? Luego, yo creo que ya me voy, hermanos, porque me encanta porque algunas personas dicen, a ver, dice, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Han escuchado esa pregunta? Dice, a ver, dice, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite la maldad? Y a veces como cristianos no sabemos cómo entrarle a esas preguntas y casi queremos, te reprendo, Satanás, casi, ¿no? Tu demonio tienes, le dice. Pues sí, fue porque de Cristo no es, ¿no? Digo, una forma fácil de responder cuando alguien te dijera eso, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? La forma más fácil de responder es, ¿y por qué tú defines que eso es maldad? O sea, ¿por qué matar a niños es malo? ¿De dónde tú sacas el concepto de malo? Porque para que tú definas que algo es malo, tendrías que tener categorías de bueno. ¿Y por qué tú estás poniendo categorías de bueno y malo? ¿De dónde las estás sacando? ¿Sabes quién es el único que puede determinar la categoría de bueno y malo? Dios. Entonces podemos ir al punto de sus mismas categorías de maldad y de bondad y se darán cuenta que lo único que están haciendo es rechazando la existencia de un Dios que sí existe. Pero la pregunta está ahí. Y estoy consciente que esta afirmación no es fácil de explicar porque en teología la declaración es: Dios creó todas las cosas, pero no es el creador del mal. ¿Sabes por qué no es el creador del mal? Porque dejaría de ser Dios. Y nuestro Dios, dice la Biblia, que es bueno. ¿Cómo va a salir maldad de un Dios bueno? Pero es que me pasó esto.
Estamos en un mundo caído. Es parte de la caída que nos pasen injusticias. Este mundo no está diseñado para que, y muchos nos ha afectado la teología de la prosperidad que dice, ven a Cristo y tus problemas se acaban. ¿Quién te mintió? Si desde que somos cristianos para que empeoró la cosa. No, antes me iba bien. Pues es obvio que te iba bien porque Satanás te tenía engañado para que te fuera bien y no necesitaras a Dios. Pero cuando todo se vino abajo, veniste al Señor, el Señor te salvó y pensaste que ibas a recuperar todo. No, porque muchas veces es la forma que Dios te tiene ahí, de rodillas, buscando su rostro. No, Dios no es malo. Eso no es un pensamiento que está en la Biblia. Dios no creó la maldad. Y aquí tendríamos que entrar a unos conceptos un poquito filosóficos, pero ya no tenemos tiempo. Porque explorar o tratar de explicar la bondad y la sabiduría de un Dios bueno con la existencia del mal en el mundo, en teología se le conoce como teodiceas. De hecho, hay un libro que se llama La Teodicea de Martín Lutero, que no necesariamente la escribe Martín Lutero, pero si puedes conseguir ese libro, te lo recomiendo y me lo prestas después. Está muy caro. Pero hay todo un intento, por así decirlo, no de justificar la maldad, sino de por lo menos entender un poco a la luz de la Escritura que la maldad no viene de Dios, porque Dios es bueno. Alguien preguntaba, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Nuevamente nos topamos con algunos misterios ahí, pero en últimas instancias siempre recordemos que Dios está cumpliendo un propósito y a veces permitir elementos de maldad en la vida de la persona resulta que terminaron en que esa persona vino a Cristo. Y entonces Dios puede usar todas las cosas para su gloria. Dios no nos debe explicaciones, pero cuando entremos a la eternidad, dice la Escritura, conoceremos como fuimos conocidos. Entraremos a la plenitud y entenderemos todo. Hoy solo vemos una parte. Alguien decía por ahí, ¿y si Dios acaba con la maldad? ¿A poco Dios no puede acabar con la maldad con una sola palabra? Sí, pero ¿qué quedaría en el mundo? Solo yo, dice. No, hermanos, en ciertas circunstancias somos malos también. Espérate que nos aprieten tantito la tuerca, decía mi pastor. A ver si nos sale eso que todavía tenemos ahí. No, yo no, dice. Entonces, Dios creó todas las cosas, pero no es el creador del mal, no es el creador del pecado. Concluir que Él es el creador del mal, tendríamos que concluir que es el creador del pecado. Él no creó el pecado. Permíteme concluir. ¿Te parece si leemos juntos nuevamente esta declaración? Juntos. Creemos en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Esto no solo es un recordatorio de lo que creemos. Me encanta, y con esto concluyo, que inicia con un plural. Creemos, porque también nos recuerda que somos parte de una iglesia. Somos partes de una comunidad. Confesar estas verdades bíblicas no solo nos recuerda nuestra identidad, somos hijos de Dios, somos cristianos, también nos recuerda que tenemos una esperanza de que un día también este mundo va a pasar y entraremos a la eternidad con Él. ¿Te parece si tomamos unos minutos para orar y adorar a este Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de lo visible, lo invisible, pero que sobre todo podemos llamarle Padre Celestial? ¿Te parece si oramos y adoramos juntos? Vamos, toma un tiempo para hablar con Dios. Señor, esta mañana nos unimos
a tu iglesia que ha caminado a lo largo de miles de años. Muchos dieron su vida por esto que confesamos esta mañana. Hoy confesamos junto a los apóstoles, junto a los profetas, junto a la iglesia primitiva, junto a la iglesia medieval, junto a la iglesia reformada, junto a la iglesia contemporánea, que creemos en un solo Dios. Creemos que eres nuestro Padre Celestial por la obra de Cristo. Creemos que eres todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, de lo visible y lo invisible. Y te confesamos no solo como nuestro Dios, sino también como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te pido de una manera especial, si alguien esta mañana, tú no eres su Señor y Salvador, por favor, convéncele de pecado, convéncele de justicia y de juicio, y que hoy pueda ser el día de su salvación. Apóstol Pablo nos invitaba a confesarte con nuestros labios que tú eres el Señor y el Salvador. Vamos, iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle juntos a nuestro Dios.